La niebla matutina apenas se había disipado sobre la obra cuando Miguel Herrera subió al 7º piso del complejo residencial en construcción. Los materiales tendrían que haber llegado ayer, pero los contratistas se habían retrasado una vez más 24 horas. Revisó los documentos de entrega, todas las firmas estaban en su sitio, todo correspondía al proyecto. Sánchez, acerca la grúa a la tercera sección, le gritó al capataz. ¿Todo según lo previsto? Todo en orden, don Miguel. Nuestros hombres ya están montando. Herrera sintió, pero algo le inquietaba. En 8 años en el negocio de la construcción había aprendido a presentir los problemas mucho antes de que ocurrieran los accidentes. Demasiados pequeños inconvenientes se habían acumulado durante el último mes, ora los proveedores fallaban, ora se perdían documentos, ora los trabajadores se quejaban de materiales defectuosos. El joven gruista Andrés ya estaba elevando el primer material de 2 toneladas de peso. La placa de hormigón flotaba lentamente en el aire, balanceándose sobre los cables de acero. Miguel permanecía abajo, siguiendo el proceso. Los trabajadores dirigían la carga hacia el lugar de instalación. Más a la izquierda, más a la izquierda. Gesticulaba el montador Carlos, que estaba sobre los andamios. En ese momento Miguel oyó el característico crujido metálico. La sujeción del cable al bloque comenzó a romperse. Los hilos de acero se partían uno tras otro. Todo el mundo fuera. Rugió, pero ya era tarde. La placa de hormigón de 2 toneladas se desplomó hacia abajo. Carlos intentó saltar hacia un lado, pero los andamios eran estrechos. El bloque enganchó la estructura metálica y se la llevó consigo. El trabajador cayó junto con los escombros. Miguel corrió hacia el desplome. Carlos yacía bajo las vigas metálicas retorcidas, de las cuales solo sobresalía una mano. ¿Estás vivo?, gritó Miguel, agarrando las pesadas tuberías. Un gemido débil le respondió. El tiempo corría por segundos, con ese tipo de heridas cada minuto lo decidía todo. Miguel se lanzó sobre los escombros con todo su peso. El borde afilado de una tubería le desgarró la palma, arrancándole la piel. El dolor le quemó la mano, pero siguió trabajando. Varias personas más corrieron a ayudar. Tira de la tubería izquierda, yo de la derecha, ordenaba Miguel, sin hacer caso del dolor. Al cabo de 5 minutos liberaron a Carlos. El muchacho estaba consciente, pero la pierna derecha le colgaba en un ángulo antinatural. ¿Han llamado a la ambulancia?, preguntó Miguel. Ya viene de camino, respondió el capataz. Mientras esperaban a los médicos, Miguel examinó el lugar del accidente. La sujeción del cable se había roto en el punto donde estaba la unión con el bloque. A primera vista, el desgaste normal del metal. Pero algo le llamaba la atención en el carácter de la rotura. Sánchez, ¿de dónde es este bloque? Del nuevo lote que trajeron la semana pasada. Hay documentos, certificados también. Miguel miró el fragmento del mecanismo, lo hizo girar entre las manos. El metal brillaba, como si la pieza acabara de salir de fábrica ayer. Pero la rotura estaba oxidada, como si la corrosión hubiera estado royendo el acero desde dentro. Enséñame los albaranes. El capataz trajo una carpeta con documentos. Miguel hojeó las páginas, cotejando los números de los lotes. Todo parecía correcto, la misma empresa proveedora con la que habían trabajado 2 años sin un solo problema. La ambulancia se llevó a Carlos. El médico dijo que necesitaba operación, pero su vida no corría peligro. Miguel mandó a los trabajadores a casa y se quedó solo en la obra. Volvió a examinar el fatídico mecanismo. Al examinarlo más de cerca quedó claro, el metal estaba defectuoso desde el principio. O se había violado la tecnología de producción, o alguien había suministrado a propósito piezas defectuosas. La mano le pulsaba de dolor. La herida resultó ser profunda. Miguel se vendó la palma con un pañuelo y se fue al hospital. En urgencias, el cirujano de guardia examinó el corte. Profundo, pero los tendones están intactos. Le pongo puntos. ¿Cómo ha pasado? Un accidente en la obra. ¿Les pasa a menudo? Por primera vez en 8 años, reconoció Miguel. El doctor cosía en silencio. La inyección anestésica calmó el dolor, pero no la inquietud. Miguel pensaba en quién podría necesitar un accidente en su obra. ¿Competidores? ¿Especuladores? ¿O simplemente una desafortunada coincidencia? El teléfono sonó cuando el médico terminaba el vendaje. Miguel, ¿qué ha pasado?
La voz de Elena sonaba preocupada. Un accidente en la obra. Un trabajador herido, yo me he cortado la mano. Voy para allá ahora mismo. No hace falta, ya está todo bien. Me voy a casa. No, voy. ¿Dónde estás? Llegó media hora después. Elena parecía alterada, el pelo alborotado, la blusa arrugada, como si hubiera dejado todos sus asuntos y hubiera corrido hacia su marido. Pero lo primero que preguntó fue: ¿un accidente grave? ¿Qué ha pasado con el equipo? Un herido. El equipo está intacto. ¿Y el seguro cubrirá el tratamiento del trabajador? Pregunta extraña. Normalmente su esposa se interesaba primero por su estado de salud y luego por las cuestiones de trabajo. Lo cubrirá. Elena, ¿qué te pasa? ¿En qué sentido? Normalmente primero preguntas qué tal está el marido y luego por el seguro. Elena vaciló un segundo, luego lo abrazó. Perdona, estoy nerviosa. Cuando he oído lo del accidente, inmediatamente he pensado en lo peor. Por supuesto, lo principal es que tú estés bien. Pero Miguel recordó ese momento de vacilación. En casa Elena se afanaba a su alrededor, le trajo analgésicos, preparó té, le preguntó por los detalles. Demasiados detalles. ¿Qué se ha roto exactamente? La sujeción del cable. ¿Y quién suministró esas sujeciones? El proveedor habitual. ¿Para qué te interesa? Simple curiosidad. A lo mejor se puede demandar al fabricante. Miguel se encogió de hombros. Elena tenía razón, si se demostraba el defecto de fabricación, se podía resarcir el daño. Pero su minuciosidad le sorprendía. ¿Dónde se guardan los documentos de suministro? Preguntó, poniendo la taza sobre la mesa. En la caja fuerte. ¿Y qué? A lo mejor merece la pena estudiarlos. Tal vez encontremos motivos para una demanda. Después de cenar, Miguel subió al despacho por los documentos. La caja fuerte estaba abierta, se había olvidado de cerrarla por la mañana, con las prisas. Pero las carpetas no estaban como las había dejado. Alguien las había estado revisando. Elena, ¿has entrado en mi despacho? Sí, buscaba el número de la compañía de seguros. Quería averiguar qué hace falta para tramitar el seguro de accidente. ¿En qué carpetas has buscado? No me acuerdo, en varias. ¿Por qué? Por nada. Solo quiero saber qué ha tocado cada uno. Pero Miguel recordaba perfectamente, las pólizas de seguro estaban en el cajón inferior del escritorio, no en la caja fuerte. En la caja fuerte se guardaban los contratos con proveedores, presupuestos, documentación técnica. ¿Para qué necesitaba Elena precisamente esos papeles? Revisó todas las carpetas. Los documentos del suministro de sujeciones estaban en su sitio, pero colocados en diferente orden. Alguien los había estudiado atentamente. Por la noche llamó Irene Moreno. Don Miguel, ¿cómo está la mano? He oído que ha habido un accidente en la obra. El corte no es profundo, sanará. ¿De dónde lo sabes? Me ha llamado Sergio, preguntaba si había que aplazar algo por su lesión. Mañana iré a trabajar. Aprenderé a hacer planos con una mano. ¿Quiere que me acerque a su casa? Para cambiar el vendaje, preparar té. En la voz de Irene se oía sincera preocupación. No interés profesional, como el de su esposa, sino participación humana. Gracias, Irene. Elena ya se ha ocupado de todo. Por supuesto. Es solo que, si necesita algo. Sin duda acudiré a usted. Después de la conversación, Miguel se quedó sentado en el sillón, manteniendo la mano vendada sobre el reposabrazos. La herida le dolía, pero no era eso lo que le preocupaba. Demasiadas coincidencias extrañas se habían acumulado en un solo día. Elena veía la televisión en el salón. De vez en cuando miraba al marido y sonreía, solícitamente, como una esposa amorosa. Pero las preguntas sobre el seguro y los documentos no se le iban de la cabeza a Miguel. ¿Y quién podría necesitar hurgar en sus papeles de trabajo? ¿Y por qué su esposa preguntaba tan detalladamente sobre el accidente? Miguel cerró los ojos. Tal vez estaba pensando demasiado. 8 años de matrimonio, un negocio común, confianza, todo eso no podía desmoronarse por unas cuantas preguntas extrañas. Pero la mano dolía, y la inquietud no le abandonaba. La noche se convirtió en una tortura. Miguel daba vueltas en la cama, intentando encontrar una posición en la que la mano no le pulsara de dolor.
El analgésico se había acabado a medianoche y hasta la mañana quedaban todavía varias horas. Elena siempre se dormía fácilmente, una de esas personas afortunadas a las que no atormentan el insomnio y los pensamientos inquietos. Miguel la envidiaba. A las 2:30 se rindió y decidió bajar a la cocina por hielo. El frío debería calmar el dolor de la herida. Al levantarse cuidadosamente de la cama, se dio cuenta de que Elena no estaba a su lado. ¿Y cómo no se había dado cuenta de que se había ido? En la planta baja estaba oscuro, solo los números del microondas brillaban en verde. Miguel caminaba a tientas, conociendo cada centímetro de su casa. Pero junto a la cocina se detuvo. Una voz. Baja, cautelosa. No, no sospecha nada, decía Elena. Piensa que ha sido simplemente un accidente. Miguel se quedó inmóvil. ¿Su esposa no dormía? ¿Y con quién hablaba a las 3 de la madrugada? El plan sigue igual, continuaba. Dame una semana más, máximo 2. Sí, entiendo los riesgos, pero no hay que precipitarse. El corazón de Miguel se aceleró. ¿De qué plan hablaba? ¿Y quién estaba al otro lado del hilo? Por supuesto que tengo cuidado. Ya he estudiado los documentos, ahora necesito tiempo. No, todavía es pronto. Miguel dio un paso cauteloso hacia la cocina. Una tabla del suelo crujió bajo su pie. La conversación se interrumpió al instante. Te llamo luego, susurró rápidamente Elena. Miguel oyó el pitido del teléfono al colgarse, luego pasos. Tuvo tiempo de alejarse hacia la escalera y hacer como que acababa de bajar. ¿Elena? La llamó con voz somnolienta. Miguel. Salió de la cocina con un vaso de agua en la mano. Me has asustado. ¿Qué ha pasado? Me duele la mano, quería coger hielo. ¿Y tú por qué no duermes? Hacía calor, me ha dado sed. Elena se acercó a él, tocándole solícitamente la frente. No tienes fiebre. Vamos, te traigo hielo, vuelve a acostarte. ¿Con quién hablabas? He oído voces. Elena vaciló un segundo, luego se rió. Ha llamado Luz. ¿Te lo puedes creer? A las 3 de la madrugada le han empezado las contracciones. Está nerviosa, me pide consejos. ¿Luz Camacho? Pues claro. Ya te conté que estaba de las últimas semanas. Miguel asintió. Luz efectivamente estaba embarazada, lo recordaba. Pero algo no cuadraba en la explicación de su esposa. ¿Por qué susurrabas? Para no despertarte. Sé que te duele la mano. Lógico. Miguel permitió que Elena le acompañara al dormitorio. Ella trajo hielo envuelto en una toalla, se lo aplicó a la palma vendada. ¿Mejor? Sí, gracias. Elena se acostó a su lado, pero Miguel sentía que no dormía. La respiración era irregular, el cuerpo tenso. Como si esperara algo. Por la mañana durante el desayuno él preguntó. ¿Qué tal Luz? ¿Ha dado a luz? Elena alzó los ojos del café. Así, Luz. Sí, ha dado a luz. Un niño. ¿Todo bien? ¿Les felicitamos? Por supuesto. Solo que ahora está descansando. El parto ha sido difícil. Después del desayuno Miguel se fue a la oficina. La mano le dolía, pero se podía trabajar. Irene le recibió con cara solícita. ¿Cómo ha dormido? ¿La herida no le molesta? Gracias, soportable. Irene, ¿tiene el número de Luz Camacho? La mujer de Andrés del departamento de suministros. Lo tengo. ¿Ha pasado algo? Dicen que anoche ha dado a luz. Quiero felicitarla. Irene encontró el número en la libreta. Miguel lo marcó directamente delante de ella. ¿Andrés? Miguel Herrera. He oído que han tenido un bebé. Mi enhorabuena. Gracias, don Miguel. Pero dimos a luz hace una semana. ¿No se lo dijo doña Elena? Incluso vino a felicitarnos. Miguel sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Así, claro. Perdone, tengo la cabeza en el trabajo. ¿Cómo está el pequeño? Estupendamente. Ya nos han dado el alta. Perfecto. Otra vez mi enhorabuena. Miguel colgó el auricular. Irene le miraba con expresión interrogante. ¿Algo no va bien? Dieron a luz hace una semana.
Y Elena dijo que Luz había llamado anoche desde la maternidad. A lo mejor se ha equivocado. ¿O era otra Luz? Puede ser. Pero Miguel sabía que su esposa no confundía los nombres de las amigas. Y en general no era propensa a errores en esas cosas. Era abogada, acostumbrada a la precisión. Los días siguientes Elena empezó a llegar tarde del trabajo. Primero hasta las 7 de la tarde, luego hasta las 8. Un caso complicado, explicaba. El cliente exige preparar urgentemente documentos para una operación. Los socios son de otra ciudad, el tiempo apremia. ¿Qué operación? Venta de inmuebles comerciales. Muchos matices, hay que comprobar cada papel. Miguel no objetó. En su familia ambos trabajaban hasta tarde cuando las circunstancias lo exigían. Pero antes Elena siempre daba detalles concretos, el nombre del cliente, la dirección del objeto, la esencia del problema. Ahora respondía con frases generales. Una semana después decidió darle una sorpresa. Compró cena en un buen restaurante, ensalada de mariscos que le gustaba a Elena y una botella de vino caro. A las 6:30 fue al edificio donde estaba el bufete de abogados. El guardia de seguridad del vestíbulo le saludó educadamente. A ver a la abogada Herrera, dijo Miguel. Pero si se ha ido, se extrañó el guardia. Sobre las 4. Puede que antes. ¿Seguro que a las 4? Bueno, hacia esa hora. Yo he empezado el turno a las 4, ya no estaba. Y el anterior me dijo que se disponía a irse. Miguel le dio las gracias y salió a la calle. Así que Elena no se quedaba trabajando hasta tarde. Entonces, ¿dónde pasaba esas 3-4 horas diarias? Se sentó en el coche e intentó llamar a su esposa. El teléfono no daba señal. El contestador informaba de que el abonado se encontraba fuera de la zona de cobertura. Extraño. En la ciudad prácticamente no había zonas muertas. Miguel se fue a casa, reflexionando sobre la situación. Mentiras sobre el parto de Luz, conversación nocturna sobre algún plan, retrasos en el trabajo que en realidad no existían. ¿Qué le pasaba a su esposa? Elena volvió a las 9:30, cansada y ligeramente irritada. Perdona que llegue tarde. Los clientes han decidido cambiar las condiciones de la operación, he tenido que rehacer todo el paquete de documentos. He ido a verte a la oficina. El guardia ha dicho que te habías ido a las 4. Elena se quedó inmóvil un segundo, quitándose el abrigo. ¿A las 4? No puede ser. He estado hasta las 8. Él ha dicho claramente, hacia las 4. Entonces me ha confundido con alguien. O tú no has entendido bien. En el bufete trabajan 5 abogados, es fácil equivocarse. He dicho tu apellido. Miguel, vamos a no discutir por tonterías. Estoy cansada. No tengo fuerzas para explicar cada uno de mis pasos. El tono se volvió duro, casi agresivo. Antes Elena nunca había hablado así con su marido. Perdona, dijo él. Es solo que me preocupo. Después del accidente en la obra tengo los nervios alterados. Lo entiendo. Vamos a cenar y no hablemos del trabajo. Durante la cena Elena estuvo ostensiblemente cariñosa, preguntaba por los asuntos, se interesaba por la cicatrización de la herida, planeaba fines de semana juntos. Pero Miguel sentía la falsedad en cada palabra. Después de cenar salió al patio a fumar y pensar. Fumaba poco, solo en situaciones de estrés. Ahora claramente era una de ellas. Junto al porche había colillas. Cigarrillos caros, de importación. Miguel recogió una, el filtro estaba manchado de pintalabios. Rojo, vivo. Elena no fumaba. Y pintalabios rojo no usaba, prefería tonos suaves, pastel. ¿Quién fumaba en su casa? Miguel recogió todas las colillas, había unas 7 u 8. Todas de la misma marca, todas con las mismas huellas de pintalabios. Así que no era un transeúnte casual, sino un visitante habitual. Volvió a casa con el corazón pesado. Elena veía la televisión en el salón, cómodamente instalada en el sillón con una taza de té. ¿Dónde has estado? Preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Tomando el aire. En la calle hace frío. Cuida la mano. Palabras solícitas, pero pronunciadas mecánicamente, sin emoción. Como si Elena representara el papel de esposa amorosa, pero ella misma estuviera con el pensamiento lejos. Miguel subió al despacho y cerró la puerta con llave.
Sacó una libreta del cajón de la mesa y empezó a anotar todas las rarezas de los últimos días. La conversación nocturna. La mentira sobre luz. Los falsos retrasos en el trabajo. Las colillas en el patio. Algo estaba pasando en su vida. Algo de lo que no se daba cuenta. Y su propia esposa estaba implicada en ello. Una semana después del primer incidente, Miguel llegó a la obra más temprano de lo habitual. La mano todavía le dolía, pero ya le habían quitado los puntos. Trabajar se había hecho más fácil. La grúa torre se alzaba sobre el complejo inacabado como un gigante metálico. Hoy tenían planeado instalar las últimas placas en el 8º piso. Miguel había revisado personalmente todas las sujeciones después del anterior accidente, ahora cada mosquetón, cada cable pasaba una doble comprobación. Andrés, ¿qué tal los cables?, le gritó al gruista. Todo en orden, don Miguel. Ayer pasamos la inspección técnica. Los trabajadores ya habían ocupado las posiciones. La placa de 1,5 toneladas se alzaba lentamente hacia el lugar de instalación. Miguel estaba abajo, siguiendo el proceso. Después del anterior accidente no se fiaba completamente de la técnica. La placa ya estaba al nivel del 7º piso cuando Miguel oyó el crujido familiar. El metal se desgarraba en alguna parte. Alzó la vista y vio, el cable principal de la grúa empezaba a deshilacharse. Los hilos de acero se partían uno tras otro con chasquidos característicos. Todo el mundo atrás. Rugió Miguel. Se cae la grúa. Miguel se lanzó hacia un lado, pero su pie se enganchó en la armadura. Cayó, golpeándose dolorosamente la rodilla contra el hormigón. El cable se rompió completamente. La placa se desplomó, y tras ella empezó a caer la pluma de la grúa, una pesadísima estructura metálica de 20 metros de largo. Miguel rodó por el suelo, intentando salir de la zona de caída. La pluma se estrelló contra el hormigón a 1 metro de su cabeza, partiendo la losa y levantando una nube de polvo. Unos segundos reinó un silencio mortal. Luego los trabajadores corrieron hacia Miguel. ¿Está vivo?, gritaba el capataz. Vivo, respondió roncamente Miguel, poniéndose en pie. La rodilla se había hinchado, pero los huesos estaban enteros. Otra vez había tenido suerte. Por segunda vez en una semana. ¿Cómo ha podido pasar?, preguntó Miguel, examinando los restos del cable. No lo sé. Ayer lo comprobamos todo. Miguel levantó el extremo del cable roto. Al examinarlo más de cerca quedó claro, los hilos metálicos habían sido limados. No completamente, sino parcialmente, para que el cable resistiera una carga pequeña, pero se rompiera bajo el peso de la placa. Esto es sabotaje, le dijo al capataz. Alguien ha debilitado el cable a propósito. ¿Cómo es posible? La obra está vigilada. Entonces alguien de los nuestros. O la seguridad no funciona. Miguel llamó a los peritos. 2 horas después el dictamen estaba listo, el cable efectivamente había sido limado. Trabajo fino, profesional. Un vándalo cualquiera no habría podido hacerlo. Volvió a casa enfadado e inquieto. 2 atentados en una semana ya no era casualidad. Alguien intentaba matarle o herirle gravemente de forma deliberada. Elena le recibió con cara asustada. ¿Qué ha pasado? Estás lleno de polvo, la rodilla hinchada. Se ha caído una grúa. Por poco no quedó vivo. ¿Otra vez un accidente? Elena palideció. Miguel, esto no es casualidad. Alguien quiere hacerte daño. Yo también lo pienso. Hay que apartarse del negocio. Temporalmente, hasta que encuentren a los culpables. Es demasiado peligroso. Miguel se sorprendió de esa reacción. Normalmente Elena era pragmática, no propensa al pánico. Y ahora literalmente exigía que dejara de trabajar. No puedo abandonar la obra. Los contratistas, los plazos, las obligaciones. ¿Qué obligaciones? Te pueden matar. Elena, tranquila. Seré más cuidadoso. No, no entiendes la gravedad de la situación. Esta gente no se detendrá. ¿Qué gente? Elena vaciló. Bueno, los competidores. O especuladores. No sé quiénes exactamente. Pero son peligrosos. Extraño. ¿De dónde sacaba su esposa esa seguridad sobre el peligro? ¿Y por qué decía esta gente, como si los conociera personalmente? Durante la cena Miguel contaba los planes para mañana.
Iré a la obra del Este, comprobaré el desarrollo de los trabajos. Después del incidente de hoy hay que reforzar el control. ¿Al Distrito del Este? Elena alzó la vista del plato. Sí. Allí llevamos una urbanización de poca altura. ¿Y a qué hora irás? Por la mañana. Sobre las 9. Elena reflexionó, luego dijo. Por cierto, he recordado, mañana precisamente tengo una cita importante en esa zona. Con un cliente por la operación de inmuebles. A lo mejor vamos juntos. Miguel frunció el ceño. La coincidencia parecía sospechosa. ¿Qué operación? Esa misma, inmuebles comerciales. El cliente quiere ver el objeto sobre el terreno. En el Distrito del Este no hay inmuebles comerciales. Allí solo construyen viviendas. Los hay. Está planeado un pequeño centro comercial. Miguel conocía el Distrito del Este como la palma de su mano, había trabajado allí 3 años. No estaba planeado ningún centro comercial. Elena mentía. Bien, vamos juntos, dijo. Paso a recogerte a las 9. Perfecto. Pero por la noche Miguel cambió en secreto los planes. Llamó al capataz y le dijo que a la obra del Este iría pasado mañana. Mañana se ocuparía de asuntos de oficina. Por la mañana durante el desayuno Elena dijo. ¿Sabes qué? Se ha cancelado la cita. El cliente se ha puesto enfermo, lo hemos aplazado para la semana que viene. Qué lástima, respondió Miguel, mirando atentamente a su esposa. La coincidencia era demasiado exacta. Él cambia los planes y se cancela la cita de Elena. Como si alguien siguiera sus intenciones y corrigiera las acciones de su esposa. En la oficina Irene notó su aire pensativo. Don Miguel, algo le preocupa. Compártalo conmigo. Irene, ¿podemos hablar francamente? Por supuesto. Tengo la impresión de que alguien vigila mis planes. 2 atentados en una semana y ambos han ocurrido precisamente donde yo tenía que estar. Irene guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y quién conoce sus planes de antemano? El capataz, usted, a veces mi esposa. ¿Nadie más? Óscar Prieto a menudo pregunta por mis asuntos. Pero es amigo de la familia, notario. Ayuda con el papeleo. Don Miguel, dijo con cuidado Irene, ¿no ha pensado que la información puede filtrarse de aquellos en quienes confía? ¿En qué sentido? Bueno, puede ser que alguien de las personas cercanas, sin querer o... No terminó, pero Miguel entendió la indirecta. Alguien de sus allegados podía transmitir información a los enemigos. A propósito o por descuido. ¿A quién sospecha? Yo no sospecho de nadie. Simplemente planteo una posibilidad. Tal vez merezca la pena ser más cuidadoso con la información. Miguel asintió. Irene tenía razón, demasiada gente conocía sus planes. Y alguien de ellos podía resultar desleal. En ese momento entró en la oficina Óscar Prieto. Hombre corpulento de unos 45 años, calvo, con traje caro. Amigo de la familia y ayudante permanente en cuestiones jurídicas. Miguel, ¿cómo van las cosas? He oído que otra vez problemas en la obra. ¿De dónde lo has oído? Me lo ha contado Elena. Se preocupa por ti. ¿Cuándo te lo ha contado? Ayer por la noche llamó. Me pidió que ayudara a tramitar un seguro adicional contra accidentes. Miguel frunció el ceño. Elena no había dicho que hubiera llamado a Óscar. Y del seguro adicional tampoco había mencionado nada. ¿Qué seguro exactamente? Por si hay heridas o muerte en el trabajo. La suma de cobertura es considerable, varios millones. Quiere que prepare los documentos. ¿Para qué una suma tan grande? Elena ha dicho, por si pasa algo, la familia necesitará dinero. Una precaución razonable. Óscar se sentó en el sillón frente a la mesa, sacó una libreta. Por cierto, ¿qué planes tienes para los próximos días? Quiero calcular el tiempo para tramitar los documentos. ¿Para qué necesitas saber mis planes? Para quedar cuando te venga bien. No quiero distraerte de asuntos importantes. Mañana estaré todo el día en la oficina. ¿Y pasado mañana? Todavía no he decidido. Óscar anotó algo en la libreta, luego alzó los ojos. ¿Y a la obra del Este cuándo piensas ir? Miguel se puso en guardia. No había dicho a nadie lo de la obra del Este, excepto a Elena. ¿De dónde lo sabía Óscar? ¿Quién ha dicho que voy a ir allí?
Me parece que lo mencionó Elena. ¿O me he confundido? ¿Qué ha dicho exactamente? No me acuerdo bien. Algo sobre comprobar objetos en diferentes distritos. Oscar claramente estaba nervioso. Las manos le temblaban, la voz se había vuelto insegura. Oscar, ¿para qué te interesan mis planes? Pues así, por cortesía. Somos amigos. Los amigos no preguntan sobre los planes de trabajo con tanto detalle. Miguel, ¿sospechas algo? Llevo años ayudando a vuestra familia. Precisamente por eso es extraño. Antes no te interesaba dónde y cuándo trabajaba. Oscar se levantó, recogió los papeles. Parece que efectivamente me estoy pasando con las preguntas. Es solo que me preocupo por la seguridad. Después de estos accidentes. ¿De dónde sabes los detalles de los accidentes? Me los contó Elena. ¿Qué te contó exactamente? Que se cayó una grúa, se rompió un cable. Que por poco no quedas vivo. ¿Te dijo que el cable había sido limado? Oscar se quedó inmóvil. ¿Limado? ¿O sea que no fue un accidente? La pericia ha mostrado sabotaje. Oscar se despidió rápidamente y se fue. Pero Miguel vio que el hombre estaba preocupado. Como si hubiera hablado de más sobre algo importante. Después de la marcha del notario, Irene dijo: sabe más de lo que debería. Estoy de acuerdo. Y hace preguntas demasiado concretas. A lo mejor merece la pena comprobar a quien transmite la información. Miguel reflexionó. El círculo de sospechosos se estrechaba. Oscar claramente estaba relacionado con lo que pasaba. Pero actuaba solo o por encargo de alguien. ¿Y por qué Elena discutía tan activamente con él los detalles de los accidentes y los planes del marido? Por la noche Miguel decidió hacer un experimento. Durante la cena le dijo a su esposa: mañana voy a la obra del norte. Allí hay problemas con la cimentación. ¿Al distrito norte? Elena se puso en guardia. Sí. Pasaré allí todo el día. A lo mejor no merece la pena. Después de lo de ayer. Es necesario. Los contratistas esperan. Elena asintió, pero Miguel vio que había memorizado la información. Ahora quedaba seguir a quien se la transmitiría. ¿Y qué pasaría en la obra del norte, a donde en realidad no pensaba ir? Al día siguiente Miguel llegó a la oficina más temprano de lo habitual. En la bolsa de deporte había 2 cámaras en miniatura, las había comprado el día anterior en una tienda especializada. El vendedor le explicó cómo instalar los dispositivos sin que se notara y configurar la grabación en el smartphone. La primera cámara la fijó en el despacho, escondiéndola detrás de libros en la estantería. La segunda, en la sala de juntas, donde a menudo tenían lugar las reuniones con clientes. El campo visual era bueno, la calidad de grabación decente. En casa la instalación resultó más complicada. Miguel eligió la cocina, allí tenían lugar más a menudo las conversaciones telefónicas de Elena. La diminuta cámara logró esconderla entre los botes de especias del estante superior. Los primeros días de observación no dieron nada. Elena se comportaba normalmente, trabajaba, preparaba la cena, veía la televisión. Ninguna llamada o reunión sospechosa. Pero el jueves la cámara del despacho grabó un momento interesante. Oscar Prieto vino supuestamente para firmar documentos, pero inmediatamente empezó a preguntarle a Irene sobre los planes de Miguel. ¿Cuándo estará libre mañana?, preguntaba el notario. Por la mañana reunión, luego viaje a la obra del sur, respondía Irene. ¿Y a qué hora a la obra? Hacia las 2. ¿Por mucho tiempo? Unas 3-4 horas. Oscar anotaba cuidadosamente la información. Miguel veía la grabación y pensaba, ¿para qué necesitaba el notario tantos detalles? Para firmar papeles bastaba saber cuándo estaría la persona en la oficina. Al día siguiente cambió los planes. En lugar de la obra del sur se fue al banco y a los proveedores. Dal cambio de ruta no informó a nadie. Por la noche Oscar llamó con una pregunta. Miguel, ¿qué tal las cosas en la obra del sur? ¿Todo ha ido normal? ¿Qué obra del sur? Se sorprendió Miguel. Pensaba que había sido allí hoy. ¿De dónde esa información? Parece que me he confundido. Perdona, muchos asuntos, me hago un lío. Una semana de observaciones. La cámara doméstica grabó algo interesante. Elena hablaba por teléfono en la cocina, creyendo que su marido estaba en la ducha. Nos vemos mañana en el sitio de siempre, decía con voz baja.
Sí, a las 2. No hace falta traer documentos, todavía es pronto. No, no sospecha nada. Pausa. Por supuesto que tengo cuidado. Miguel piensa que todos estos problemas son de los competidores. Ni siquiera se imagina que. En ese momento dejó de sonar el agua en la ducha. Elena terminó rápidamente la conversación. Te llamo luego. Así que su esposa efectivamente tenía reuniones secretas. ¿Con quién y para qué? Decidió contratar a un profesional. En el directorio encontró una agencia de detectives privados con buenas referencias. El propietario era un ex policía llamado Víctor Serrano. Necesito que vigilen a una persona, dijo Miguel en la reunión. Averiguar con quién se reúne, de qué habla. ¿Su esposa? Preguntó directamente el detective. ¿Cómo lo sabe? Experiencia. El 70% de los clientes vienen precisamente con este problema. ¿Sospecha infidelidad? Miguel vaciló. En realidad no estaba seguro de que se tratara de infidelidad. Tal vez Elena se había convertido en víctima de chantaje o amenazas. No lo sé. Se comporta de forma extraña, se reúne con alguien en secreto. Puede ser que la estén coaccionando a algo. Entiendo. ¿Qué datos tiene? Miguel enseñó las fotos de la cámara, contó las conversaciones telefónicas sospechosas y las reuniones. Pondré vigilancia externa, dijo Serrano. En una semana averiguaremos con quién y dónde se reúne. Costará caro. El dinero no es problema. Lo principal es el resultado. El detective se hizo cargo del asunto. Y Miguel decidió reforzar su propia seguridad. Contrató a una empresa de seguridad, 2 guardaespaldas que debían acompañarle en las obras. Después de 2 atentados necesito protección, le explicó a Elena. Haces bien, estuvo de acuerdo. Esta gente es peligrosa. ¿Qué gente? Bueno, los que organizaron los accidentes. ¿Competidores o especuladores? Otra vez esa seguridad. Como si Elena supiera exactamente quién estaba detrás. Los guardaespaldas empezaron a trabajar el lunes. Tipos fuertes de unos 30 años, ex militares. Miguel se sentía más seguro con ellos. Pero ya el martes ocurrió un nuevo incidente. Por la noche Miguel llegó a casa cansado, día largo en 2 obras, problemas con los contratistas. Elena le recibió con aire triste. Miguel, necesito ir a casa de mamá. Tiene problemas de corazón, el médico ha dicho que puede ser necesaria una hospitalización. ¿Es grave? Sí. Me quedaré a dormir en su casa, mañana por la mañana la llevaré al cardiólogo. ¿Vamos juntos? No hace falta. Estás cansado, y tienes muchos asuntos. Yo me las arreglaré sola. Elena hizo la maleta y se fue. Miguel se quedó solo, encendió la televisión e intentó relajarse. Después de la ducha se acostó pronto, mañana le esperaba un día duro. Se despertó por el olor penetrante a gas. En la habitación había ambiente cargado, olía a huevos podridos. Miguel saltó de la cama y corrió a la ventana. Abrió las hojas de par en par, aspirando ávidamente el aire fresco. Le daba vueltas la cabeza, le latían las sienes. Intoxicación por gas, un poco más y podía no haber despertado. Miguel bajó a la cocina. El olor a gas era aún más fuerte. Una de las hornillas de la cocina estaba abierta, pero no encendida. El gas había estado llenando lentamente la casa durante varias horas. Cerró el suministro, abrió todas las ventanas y puertas. Media hora después el aire se limpió, pero las manos aún le temblaban por la comprensión, la muerte había pasado a centímetros. Por la mañana vino el servicio de gas. El técnico examinó la cocina y movió la cabeza. La válvula estaba completamente abierta. ¿Ve usted? La manilla girada hasta el tope. ¿Puede ocurrir esto por casualidad? En teoría sí. Pero hay que hacer fuerza para abrir tanto. Normalmente la gente no gira las válvulas hasta el límite. O sea que alguien pudo hacerlo a propósito. No se descarta. ¿Dónde estuvo usted por la noche? Durmiendo en el dormitorio del segundo piso. Ha tenido suerte. En la primera planta la concentración de gas era mortal. Miguel llamó a un cerrajero, cambió las cerraduras de todas las puertas. Posiblemente alguien había penetrado en casa mientras él no estaba y había provocado la fuga de gas. Pero ¿quién podía tener acceso a la casa? Elena, por supuesto.
Oscar tenía llaves de repuesto por si surgían situaciones de emergencia. La asistenta venía una vez por semana, pero no tenía llaves. Por la noche Elena volvió alterada. ¿Cómo está mamá?, preguntó Miguel. La han hospitalizado. Los médicos dicen que necesita una operación de corazón. Estoy muy preocupada. Y a mí me ha pasado aquí un envenenamiento por gas. Por la noche hubo una fuga. Elena palideció. ¿Cómo? ¿Estás bien? Por poco no quedó vivo. Me desperté por el olor. ¡Qué horror! Menos mal que me fui a casa de mamá. Si no, los dos. Sí, menos mal. Pero Miguel pensó, demasiado oportuno había resultado. Elena se fue precisamente la noche en que ocurrió la fuga. ¿Coincidencia o cálculo? Al día siguiente el detective Serrano compartió los primeros resultados. Hay información interesante. Su esposa efectivamente se reúne con un hombre. Regularmente, 2 o 3 veces por semana. ¿Con quién? He establecido la identidad. Arturo Jiménez, 35 años. Trabaja de entrenador personal en un gimnasio. ¿Entrenador personal? Elena efectivamente iba al gimnasio. No se reúnen solo en el club. Han estado en cafeterías, en el parque, una vez en un hotel. El corazón de Miguel latía con fuerza. Hotel ya era algo serio. ¿Tiene fotografías? Por supuesto. Pero debo advertirle que las imágenes pueden disgustarle. Serrano le pasó una memoria USB con los materiales. Miguel abrió los archivos en el ordenador. La primera fotografía, Elena y un hombre desconocido sentados en una cafetería. El hombre de complexión atlética, con el pelo corto y tatuajes en los brazos. La segunda fotografía, caminaban por el parque cogidos de la mano. La tercera, estaban ante la entrada de un pequeño hotel. Miguel sintió como todo se desmoronaba por dentro. ¿Entonces era infidelidad? ¿Todas esas rarezas y sospechas se explicaban por una vulgar traición? Pero entonces, ¿qué tenían que ver los atentados en las obras? ¿Y para qué preguntaba Oscar sobre sus planes? Víctor, ¿y este Arturo, quién es? ¿Solo entrenador o trabaja también en otra cosa? Por ahora he averiguado poco. Es de otra ciudad, se mudó a la nuestra hace medio año. Alquila un piso cerca del gimnasio. Está empleado oficialmente, paga impuestos. A primera vista, un entrenador personal normal. ¿Y extraoficialmente? Lo estoy comprobando. Puede que tenga vínculos con el crimen organizado o con competidores. Deme unos días más. Miguel aceptó continuar la investigación. Por ahora el cuadro estaba incompleto. Posiblemente Arturo no era solo un amante, sino un trabajador contratado, cuya misión era comprometer o intimidar a la esposa de un constructor exitoso. Tales esquemas se daban en los negocios. Primero se ganaban la confianza de la familia, luego chantajeaban o forzaban a hacer negocios desventajosos. Miguel decidió no precipitarse con las conclusiones. Necesitaba obtener más información sobre Arturo Jiménez. Y entender qué papel jugaba Oscar Prieto en esta historia. Por la noche, durante la cena, observó atentamente a su esposa. Elena parecía normal, contaba cosas del trabajo, se interesaba por sus asuntos, hacía planes para el fin de semana. ¿De verdad esta mujer, con la que había vivido 8 años, era capaz de traición? ¿O se había convertido en víctima de planes ajenos y no entendía en qué se había metido? Por ahora Miguel se inclinaba por la segunda variante. Elena no parecía una traidora astuta. Más bien como una persona que había caído en una situación complicada y no sabía cómo salir de ella. Pero entonces, ¿por qué no había recurrido a su marido pidiendo ayuda? ¿Y qué plan discutía por teléfono con el interlocutor desconocido? Las respuestas a estas preguntas debía darlas el detective. Mientras tanto, Miguel decidió ser extremadamente cauteloso y no mostrar que sabía de las reuniones secretas de su esposa. El juego continuaba. Y las apuestas en él crecían constantemente. Después de la conversación con el detective Miguel tomó una decisión definitiva. Elena estaba en peligro y él debía protegerla. La fuga de gas, las extrañas reuniones con Arturo Jiménez, todo indicaba que intentaban intimidar a su esposa o involucrarla en alguna estafa. Al día siguiente llamó a un representante de la empresa de seguridad Barrera. Necesito protección integral para la casa, dijo Miguel. Alarma, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento.
Y protección personal para mi esposa. ¿Qué amenazas hay? Preguntó el guarda, un hombre fornido de unos 40 años. Intentos de presión sobre la familia. Posiblemente chantaje. Aún no sé exactamente, pero no quiero arriesgarme. Entendido. Instalaremos alarma perimetral, 4 cámaras en las esquinas de la casa, sensores en todas las ventanas y puertas. Más un botón de pánico para su señora. ¿Y la escolta? Un guardaespaldas acompañará a su esposa cuando salga de casa. Discreto, pero eficaz. Elena se enteró de las nuevas medidas de seguridad por la noche, cuando vio a los obreros instalando las cámaras. Miguel, ¿qué es esto? Preguntó, señalando la videocámara sobre la puerta de entrada. Sistema de seguridad. Después de la fuga de gas me di cuenta de que necesitamos protección. ¿De quién? Si fue un simple accidente. No lo creo. Se han acumulado demasiadas cosas extrañas. Mejor prevenir. Elena frunció el ceño. ¿Y esta gente quién es? Asintió hacia los guardias que comprobaban los sensores. Especialistas en seguridad. Van a vigilar la casa y acompañarte. ¿Acompañarme? La voz de Elena se volvió tajante. Miguel, ¿te has vuelto loco? Elena, me preocupo por tu seguridad. ¿Qué seguridad? Estás convirtiendo nuestra casa en una fortaleza. Y a mí quieres ponerme bajo arresto domiciliario. No bajo arresto. Simplemente eres un paranoico. Gritó. ¿Ves amenazas donde no las hay? Miguel intentó abrazar a su esposa, pero ella se apartó. Elena, escucha. Estos accidentes en la obra, la fuga de gas, tus extrañas reuniones. ¿Qué reuniones? Con ese hombre. Arturo. Elena se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes lo de Arturo? Os he visto juntos. Creo que te está intimidando o forzando a algo. Arturo es mi entrenador personal. Hablamos del programa de entrenamiento. ¿En cafeterías? ¿En el parque? ¿Cogidos de la mano? Elena se sonrojó. ¿Me estás siguiendo? Te estoy protegiendo. Si ese hombre te amenaza, dímelo. Lo resolveremos juntos. Nadie me amenaza. Simplemente estás celoso. No estoy celoso. Estoy preocupado. Elena se dio la vuelta y se dirigió hacia la escalera. Cancela toda esta seguridad. No quiero vivir en una prisión. No la cancelaré. Se volvió, los ojos le ardían de ira. Entonces me voy a casa de mamá. No pienso soportar tu paranoia. Elena, no te vayas. Hablemos tranquilamente. Pero ella ya subía por la escalera. Media hora después bajó con una maleta. Cuando entres en razón, llámame, le dijo, y se fue. Miguel se quedó solo con los guardias y las cámaras. El intento de proteger a su esposa se había convertido en un conflicto familiar. Al día siguiente decidió seguir personalmente a Elena. Si Arturo realmente la estaba chantajeando, necesitaba verlo con sus propios ojos. Elena vivía en casa de su madre en el centro de la ciudad. Miguel aparcó en el patio vecino y se puso a esperar. A las 2 de la tarde ella salió del portal y se dirigió hacia el complejo deportivo Olimpo. Miguel la siguió a distancia. Elena entró en el edificio del club, él esperó unos minutos y entró también. En el vestíbulo funcionaba un mostrador de recepción. Quiero comprar una entrada de un día, le dijo a la recepcionista. Por supuesto. ¿Qué sala le interesa? ¿Qué tienen? Gimnasio, piscina, clases en grupo. También damos entrenamientos personales. ¿Entrenamientos personales? ¿Quiénes son los entrenadores? La chica le enseñó las fotografías en el panel. Entre ellas Miguel vio una cara conocida, Arturo Jiménez. Un tipo musculoso con el pelo corto y tatuajes en los brazos. ¿Este entrenador está libre ahora? Preguntó Miguel, señalando la foto de Arturo. ¿Arturo? No, tiene un entrenamiento personal. Está ocupado hasta las 4. Miguel compró un abono y pasó al gimnasio. A través de las puertas de cristal se veía como en la sala contigua Arturo dirigía una sesión con Elena. Hacían ejercicios con mancuernas, el entrenador corregía la técnica sujetándola por los brazos y los hombros. A primera vista, un entrenamiento normal. Pero Miguel veía cómo se miraban. Demasiado tiempo, demasiado atentamente.
Esto no era comunicación profesional entre entrenador y cliente. Media hora después terminó la sesión. Elena y Arturo salieron de la sala hablando en voz baja de algo. Miguel intentaba escuchar, pero la distancia era demasiado grande. Fueron hacia los vestuarios. Arturo acompañó a Elena hasta el vestuario femenino, luego se dirigió al masculino. Pero junto a la puerta se volvió y le dijo algo. Elena asintió y sonrió. Miguel sintió un ataque de ira. Este bellezón musculoso claramente ejercía alguna influencia sobre su esposa. Tal vez no con amenazas, sino con encanto. Pero el resultado era el mismo, Elena había caído bajo su control. Decidió actuar. En el maletero del coche había un bate de béisbol, lo llevaba por si acaso después de los últimos incidentes. Miguel cogió el bate y volvió al gimnasio. Arturo justo salía del vestuario masculino en chándal. Al ver a Miguel con el bate, se puso en guardia. ¿Usted quién es?, preguntó el entrenador. El marido de Elena Herrera. Ah, ya veo. Arturo sonrió. El marido celoso. No te acerques más a mi esposa. Es mi clienta. Tenemos una relación profesional. ¿Profesional? ¿En cafeterías y parques también profesional? Arturo se encogió de hombros. No sé de qué me habla. ¿Sabes? ¿Y sabes para qué intentas ganarte la confianza de mi familia? Yo no intento ganarme la confianza de nadie. Elena se apuntó sola a los entrenamientos. Miguel apretó el bate con más fuerza. Aléjate de ella. Definitivamente. ¿Y si no me alejo? Te arrepentirás. Arturo se rió. Tío, ¿sabes con quién te has metido? Fui campeón regional de boxeo. Tu palito no te va a ayudar. En ese momento salió Elena. Al ver a su marido con el bate, palideció. Miguel. ¿Qué haces? Te protejo de este tipo. ¿De qué tipo? Arturo es mi entrenador. Un entrenador que te lleva por cafeterías y hoteles. Elena se desconcertó. ¿De dónde? Da igual de dónde. Lo importante es que este tío te está utilizando. Arturo dio un paso adelante. Oye, papá, coge a tu mujer Chalada y largaos de aquí. O la seguridad se va a encargar. ¿Chalada? Rugió Miguel y se preparó para golpear con el bate. Arturo esquivó el golpe y le dio un rápido puñetazo al estómago. Miguel se dobló de dolor, pero no soltó el bate. Se balanceó y le dio al entrenador en el hombro. ¡Parad!, gritaba Elena. Paraos ahora mismo. Pero los hombres ya no la oían. Arturo era joven y fuerte físicamente, pero Miguel tenía experiencia en peleas callejeras. En su juventud había tenido que defender sus intereses en cuadrillas de construcción, donde los puños resolvían las disputas más a menudo que las palabras. Miguel tiró el bate y se acercó al cuerpo a cuerpo. Dio una serie de golpes rápidos al torso, haciendo retroceder a Arturo. Este intentó responder con un gancho de derecha, pero Miguel se agachó y golpeó desde abajo a la barbilla. Arturo se tambaló. El entrenador cayó de rodillas, jadeando. Miguel, para. Elena intentaba interponerse entre ellos. ¿Lo vas a matar? Arturo se levantó. ¿Te has vuelto completamente loco, viejo?, jadeó. Una vez más que te vea cerca de mi esposa y te mato, prometió Miguel. Arturo escupió y se fue. Te vas a arrepentir de esto, le gritó por encima del hombro. Elena miraba a su marido con horror e ira. Te has vuelto loco. Completamente loco. Elena, él te está utilizando. ¿No lo ves? Es mi entrenador. Me ayuda a ponerme en forma. ¿En el hotel también te pone en forma? Elena se sonrojó. No tengo que rendirte cuentas de cada uno de mis pasos. Si tienes que rendírmelas cuando se trata de la seguridad de la familia. ¿Qué seguridad? Tú eres la mayor amenaza de mi vida. Se dio la vuelta y se fue. Miguel se quedó solo, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba lentamente la sangre. El administrador del gimnasio llamó a seguridad, pero Miguel se fue antes de que llegaran los empleados del servicio de seguridad. En casa le esperaba una llamada de Irene. Don Miguel, ¿cómo van las cosas? Esta mañana tenía usted un aspecto extraño. Irene, tengo problemas familiares. Problemas serios. ¿Quiere hablar? Mejor en persona. ¿Puede venir? Por supuesto.
Estaré en una hora. Irene llegó con una bolsa de comida y preparó la cena. Durante la cena Miguel le contó la pelea. ¿Cree usted que este Arturo amenaza a doña Elena? Preguntó ella. No lo sé. Tal vez al contrario, la seduce. O las dos cosas. ¿Y si intento yo averiguar la verdad? ¿Cómo? Haciéndome más amiga de doña Elena. Ganándome su confianza, enterándome de qué tiene en mente. Miguel reflexionó. La idea era sensata. Irene era mujer, le resultaría más fácil encontrar la manera de acercarse a Elena. Puede ser peligroso. No pasa nada. Soy cuidadosa. ¿Y si se da cuenta de que la está espiando? No se dará cuenta. Diré que me preocupo por ustedes dos, que quiero ayudar a arreglar la relación. Miguel asintió. No tenía otras opciones. Bien. Inténtelo. Pero tenga extremo cuidado. Por supuesto. Irene recogió los platos y se dispuso a irse. Don Miguel, le dijo junto a la puerta, pase lo que pase, sepa que estoy de su parte. Después de que se fuera Miguel se quedó mucho tiempo sentado en la casa vacía, reflexionando sobre lo ocurrido. La pelea con Arturo no había resuelto nada, solo había agravado el conflicto con su esposa. Pero ya era tarde para retroceder. Se habían acumulado demasiados hechos extraños en las últimas semanas. Y él llegaría hasta el fondo obligatoriamente. La noche transcurrió en duermevela. Miguel daba vueltas en la cama vacía, escuchando cada ruido de la casa. El aire acondicionado zumbaba, la nevera se encendía y se apagaba, las tuberías crujían. Sonidos familiares que antes lo tranquilizaban, ahora lo ponían nervioso. A las 3 de la madrugada se rindió y bajó a la cocina. Preparó café cargado y se sentó junto a la ventana, observando la calle desierta. ¿Cuántas noches más tendría que pasar así? Esperando respuestas que tal vez nunca llegarían. El teléfono móvil vibró sobre la mesa. Mensaje de texto de un número desconocido, déjalo estar. Es mejor para todos. Miguel se puso en pie de un salto. ¿Quién le escribía? ¿Y cómo habían conseguido su número? Marcó el número, pero saltó directamente el buzón de voz. Un contestador automático, sin identificación. Borró el mensaje y subió al despacho. Encendió el ordenador y comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tal vez hubiera algo que se le había escapado. Las imágenes de los últimos días desfilaban por la pantalla. Elena yéndose con la maleta. Los técnicos instalando el sistema de alarma. Oscar llegando y marchándose con cara nerviosa. Entonces lo vio. En la grabación del martes por la tarde, mientras él estaba en la obra, un coche se había detenido frente a la casa. Una mujer salió del vehículo y se acercó al buzón. Metió algo dentro y se fue rápidamente. Miguel rebobinó la imagen. La mujer llevaba gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, pero algo en su forma de moverse le resultaba familiar. Bajó al vestíbulo y abrió el buzón. Además de las cartas habituales había un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. Miguel y Elena en el restaurante donde celebraron su último aniversario. Pero no era una foto casual. Habían sido fotografiados con teleobjetivo, sin que se dieran cuenta. Al dorso, unas palabras escritas a mano, una pareja tan bonita. Sería una lástima que algo les pasara. Miguel sintió un escalofrío. Definitivamente no se trataba de un simple engaño matrimonial. Había fuerzas más siniestras en juego. Llamó inmediatamente al detective Serrano. Víctor, han dejado una amenaza en mi buzón. Una fotografía y un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Velado, pero claro. Me advierten que no siga investigando. Eso significa que vamos por buen camino. ¿Puede traerme la foto? Voy para allá ahora mismo. Serrano examinó la fotografía con una lupa. Calidad profesional. Objetivo caro, buen enfoque. Quien tomó esto sabe lo que hace. ¿Pueden rastrear de dónde salió? Difícil. Pero hay un detalle interesante. Señaló el fondo de la imagen. ¿Ve esta ventana reflejada en el cristal del restaurante? Se puede distinguir un edificio. Si identificamos la ubicación exacta del fotógrafo, podremos averiguar más. Miguel se inclinó sobre la foto. Efectivamente, en el reflejo se veía la fachada de un edificio con un letrero parcialmente visible. Es el banco de la calle Mayor, dijo. Estoy seguro.
Perfecto. Eso significa que el fotógrafo estaba en el edificio de enfrente. Hay oficinas y apartamentos. Puedo conseguir los nombres de los inquilinos. ¿Y la mujer que dejó la foto? También trabajaré en eso. Las cámaras de su casa pueden no haber captado la cara, pero seguro que hay más cámaras por la zona. Miguel se sentía ligeramente más esperanzado. Al menos tenían pistas concretas que seguir. Pero esa esperanza se desvaneció cuando llegó a casa por la noche. La puerta principal estaba entreabierta. Miguel se detuvo en el umbral. Había cerrado con llave al salir, estaba seguro. Los guardias de seguridad hacían sus rondas, pero no tenían llaves de la casa. Empujó la puerta lentamente. El sistema de alarma debería haber saltado, pero no sonaba nada. ¿Hay alguien?, gritó. Silencio. Miguel entró con cautela. En el recibidor todo parecía normal, pero en el salón había algo fuera de lugar. Los cojines del sofá estaban revueltos, como si alguien hubiera buscado algo debajo. Subió al primer piso. Su despacho había sido registrado minuciosamente. Los cajones estaban abiertos, los papeles desordenados, pero de forma sutil. Quien había estado allí intentó disimular la búsqueda. Miguel revisó la caja fuerte. Seguía cerrada, pero alguien había intentado forzarla. Había marcas de herramientas alrededor de la cerradura. En el dormitorio, la ropa del armario estaba removida. También el tocador de Elena, como si hubieran buscado algo específico entre sus pertenencias. Miguel llamó a la policía y a la empresa de seguridad. La patrulla llegó en 15 minutos. ¿Falta algo de valor?, preguntó el oficial. No lo parece. Mis relojes están aquí, las joyas de mi esposa también. El dinero en efectivo no lo han tocado. ¿Alguna idea de qué podrían buscar? Miguel vaciló. ¿Cómo explicar la situación sin sonar como un paranoico? Documentos tal vez. Tengo varios proyectos importantes en marcha. El policía anotó la información y prometió investigar. Pero Miguel sabía que sin daños evidentes o robos claros, el caso no tendría prioridad. Después de que se fueran, llamó a Irene. Don Miguel, ¿qué ha pasado? Han entrado en casa. No han robado nada, pero lo han registrado todo. Dios mío. ¿Está usted bien? Físicamente sí. Pero esto se está volviendo peligroso. ¿Quiere que vaya? No, mejor no. Si están vigilando la casa, no quiero comprometerla. Entonces véngase a mi apartamento. No debería quedarse solo. Miguel reflexionó. La idea era sensata. Su casa ya no era segura. ¿Está segura de que no será molestia? Por favor, don Miguel. Me preocupo por usted. Media hora después Miguel estaba en el apartamento de Irene con una bolsa de viaje. Un piso pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo. Gracias por esto, le dijo mientras ella preparaba té. No hay de qué. ¿Ha llamado a doña Elena? No. Si está involucrada en todo esto, llamarla sería un error. Irene se sentó frente a él con las tazas de té. ¿De verdad cree que ella? Ya no sé qué creer. Las evidencias apuntan en esa dirección, pero también podría ser víctima de chantaje. Hablemos claro. ¿Qué sabemos con certeza? Miguel enumeró los hechos, los accidentes saboteados, las mentiras de Elena, las reuniones con Arturo, la complicidad de Oscar, el allanamiento de su casa. Todo apunta a una conspiración, concluyó. Pero no entiendo el objetivo final. ¿Y si no fuera sobre dinero?, sugirió Irene. ¿Y si fuera personal? ¿En qué sentido? Venganza. Alguien que quiere destruir su vida, no solo su negocio. Miguel pensó en los enemigos que podía haber hecho a lo largo de los años. Competidores resentidos, socios traicionados, empleados despedidos. La lista era larga. ¿Pero por qué involucrar a Elena? Porque saben que es su punto débil. Destruir su matrimonio es la forma más cruel de venganza. La conversación se prolongó hasta altas horas. Irene había preparado el sofá para Miguel, pero ninguno de los dos tenía sueño. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo Miguel, mirando por la ventana. Dígame. No es que Elena me haya engañado. Es que ya no confío en mi propio juicio. Si no pude ver que mi esposa me mentía, ¿cómo puedo dirigir un negocio? ¿Cómo puedo confiar en alguien más? Irene se acercó y se sentó a su lado en el sofá.
Don Miguel, usted es un hombre bueno que confió en la persona equivocada. Eso no lo convierte en ingenuo, lo convierte en humano. ¿Y ahora qué hago? Luchar por la verdad. Y no rendirse hasta encontrarla. Miguel la miró. En los ojos de Irene había una determinación que lo tranquilizó. ¿Por qué me ayuda? Su trabajo no incluye esto. ¿Por qué? Irene vaciló. Porque me importa lo que le pase. Había algo más en su voz, algo que Miguel no se atrevió a interpretar en ese momento. Gracias, le dijo simplemente. Esa noche Miguel durmió mejor que en semanas. Por primera vez en mucho tiempo no estaba solo frente a la incertidumbre. Pero su tranquilidad duró poco. A la mañana siguiente Irene lo despertó con cara de alarma. Don Miguel, hay algo que debe ver. Le enseñó su móvil. En la pantalla había una noticia de un periódico digital local. Empresario constructor investigado por fraude y evasión fiscal. Miguel leyó el artículo con horror creciente. Según la información, las autoridades habían recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en sus empresas. Se mencionaban contratos inflados, facturas falsas y cuentas en paraísos fiscales. Todo era mentira, pero estaba presentado de forma convincente. ¿Quién puede haber filtrado esto?, murmuró Miguel. Alguien con acceso a documentos convincentes. Y contactos en los medios. El teléfono de Miguel comenzó a sonar. Periodistas, clientes preocupados, socios nerviosos. La noticia se estaba extendiendo como un incendio. Tengo que ir a la oficina, dijo Miguel. Hacer control de daños. ¿Es seguro? Ya no queda nada seguro. En la oficina lo esperaba el caos. Los teléfonos no paraban de sonar, los empleados cuchicheaban nerviosos, y 2 clientes importantes habían cancelado reuniones. Irene intentaba calmar a los que llamaban mientras Miguel preparaba un comunicado de prensa. Es todo falso, declaró a los periodistas que se habían congregado frente al edificio. Mis libros están limpios y cooperaré completamente con cualquier investigación. Pero el daño ya estaba hecho. En el mundo empresarial, las sospechas eran casi tan perjudiciales como los hechos probados. Durante todo el día Miguel trabajó para salvar su reputación. Llamó a abogados, contables, contactos políticos. Algunos se mostraron solidarios, otros súbitamente indisponibles. Por la tarde recibió una llamada de Elena. Miguel, he visto las noticias. ¿Es verdad? ¿Tú qué crees? Por supuesto que no. Te conozco. ¿Ah, sí? ¿Me conoces? Elena guardó silencio un momento. Sé que eres honesto en los negocios. Siempre lo has sido. Pero no soy honesto en el matrimonio, ¿verdad? Al menos según tu comportamiento. Miguel, no es momento para reproches. Si necesitas ayuda legal. Tengo abogados. Lo que necesito son respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? ¿Quién sabía lo suficiente sobre mis negocios como para fabricar acusaciones creíbles? Otro silencio. No sé de qué hablas. Elena, ¿hay algo que no me hayas contado? No entiendo la pregunta. ¿Alguien te ha pedido información sobre mi empresa? ¿Te han presionado o amenazado? Miguel, me estás asustando. Responde a la pregunta. Elena colgó. Miguel se quedó mirando el teléfono. Su esposa sabía más de lo que admitía. Estaba seguro. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Irene, hicieron balance de la situación. Sus enemigos están acelerando el ataque, observó Irene. Primero los accidentes físicos, luego el registro de la casa, ahora el ataque mediático. ¿Y cuál será el siguiente paso? Algo definitivo. Ya no se conforman con asustarlo. Quieren destruirlo completamente. Miguel asintió. La escalada era evidente. Irene, quiero que deje el trabajo. Al menos temporalmente. ¿Por qué? Porque esto se está volviendo peligroso. Y porque ya la han visto conmigo demasiadas veces. No pienso abandonarlo ahora. No es una petición. Es una orden. Irene se puso en pie, con los ojos brillando de indignación. ¿Una orden? ¿Quién se cree que es? Su jefe. Y alguien que se preocupa por su seguridad. Pues como mi jefe ya no tiene empresa, técnicamente no puede darme órdenes. Y como hombre que se preocupa por mí, debería saber que no voy a dejarlo solo en esto. Miguel la miró sorprendido.
Nunca había visto a Irene tan decidida. ¿Por qué? ¿Por qué arriesga tanto por mí? Irene se acercó y lo miró directamente a los ojos. Porque estoy enamorada de usted, don Miguel. Lo he estado durante años. El silencio llenó la habitación. Miguel sintió que el mundo se detenía por un momento. Irene, yo. No diga nada. Sé que está casado, sé que tiene problemas. No espero nada a cambio. Solo quiero ayudarlo. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Mi matrimonio está acabado, dijo finalmente. Probablemente lo estuvo mucho antes de que me diera cuenta. Lo siento. ¿De verdad? Miguel se volvió hacia ella. ¿O se alegra secretamente? Irene se sonrojó. No soy tan noble. Sí, una parte de mí se alegra. Pero odio verlo sufrir. Miguel se acercó a ella. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. Irene, cuando todo esto termine. Cuando todo esto termine, veremos qué queda de nosotros, lo interrumpió ella. Ahora concentrémonos en sobrevivir. Tenía razón. El futuro tendría que esperar. Pero esa noche, por primera vez desde el comienzo de la pesadilla, Miguel se sintió menos solo. La tormenta continuaba, pero ya no la enfrentaba completamente a solas. Al día siguiente Irene despertó a Miguel con cara de alarma. Don Miguel, hay algo que debe ver. Le enseñó su móvil. En la pantalla había una noticia de un periódico digital local. Empresario constructor investigado por fraude y evasión fiscal. Miguel leyó el artículo con horror creciente. Según la información, las autoridades habían recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en sus empresas. Se mencionaban contratos inflados, facturas falsas y cuentas en paraísos fiscales. Todo era mentira, pero estaba presentado de forma convincente. ¿Quién puede haber filtrado esto?, murmuró Miguel. Alguien con acceso a documentos convincentes. Y contactos en los medios. El teléfono de Miguel comenzó a sonar. Periodistas, clientes preocupados, socios nerviosos. La noticia se estaba extendiendo como un incendio. Tengo que ir a la oficina, dijo Miguel. Hacer control de daños. ¿Es seguro? Ya no queda nada seguro. En la oficina lo esperaba el caos. Los teléfonos no paraban de sonar, los empleados cuchicheaban nerviosos, y 2 clientes importantes habían cancelado reuniones. Irene intentaba calmar a los que llamaban mientras Miguel preparaba un comunicado de prensa. Es todo falso, declaró a los periodistas que se habían congregado frente al edificio. Mis libros están limpios y cooperaré completamente con cualquier investigación. Pero el daño ya estaba hecho. En el mundo empresarial, las sospechas eran casi tan perjudiciales como los hechos probados. Durante todo el día Miguel trabajó para salvar su reputación. Llamó a abogados, contables, contactos políticos. Algunos se mostraron solidarios, otros súbitamente indisponibles. Por la tarde recibió una llamada de Elena. Miguel, he visto las noticias. ¿Es verdad? ¿Tú qué crees? Por supuesto que no. Te conozco. ¿Ah, sí? ¿Me conoces? Elena guardó silencio un momento. Sé que eres honesto en los negocios. Siempre lo has sido. Pero no soy honesto en el matrimonio, ¿verdad? Al menos según tu comportamiento. Miguel, no es momento para reproches. Si necesitas ayuda legal. Tengo abogados. Lo que necesito son respuestas. ¿Qué tipo de respuestas? ¿Quién sabía lo suficiente sobre mis negocios como para fabricar acusaciones creíbles? Otro silencio. No sé de qué hablas. Elena, ¿hay algo que no me hayas contado? No entiendo la pregunta. ¿Alguien te ha pedido información sobre mi empresa? ¿Te han presionado o amenazado? Miguel, me estás asustando. Responde a la pregunta. Elena colgó. Miguel se quedó mirando el teléfono. Su esposa sabía más de lo que admitía. Estaba seguro. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Irene, hicieron balance de la situación. Sus enemigos están acelerando el ataque, observó Irene. Primero los accidentes físicos, luego el registro de la casa, ahora el ataque mediático. ¿Y cuál será el siguiente paso? Algo definitivo. Ya no se conforman con asustarlo. Quieren destruirlo completamente.
Miguel asintió. La escalada era evidente. Irene, quiero que deje el trabajo. Al menos temporalmente. ¿Por qué? Porque esto se está volviendo peligroso. Y porque ya la han visto conmigo demasiadas veces. No pienso abandonarlo ahora. No es una petición. Es una orden. Irene se puso en pie, con los ojos brillando de indignación. ¿Una orden? ¿Quién se cree que es? Su jefe. Y alguien que se preocupa por su seguridad. Pues como mi jefe ya no tiene empresa, técnicamente no puede darme órdenes. Y como hombre que se preocupa por mí, debería saber que no voy a dejarlo solo en esto. Miguel la miró sorprendido. Nunca había visto a Irene tan decidida. ¿Por qué? ¿Por qué arriesga tanto por mí? Irene se acercó y lo miró directamente a los ojos. Porque estoy enamorada de usted, don Miguel. Lo he estado durante años. El silencio llenó la habitación. Miguel sintió que el mundo se detenía por un momento. Irene, yo. No diga nada. Sé que está casado, sé que tiene problemas. No espero nada a cambio. Solo quiero ayudarlo. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Mi matrimonio está acabado, dijo finalmente. Probablemente lo estuvo mucho antes de que me diera cuenta. Lo siento. ¿De verdad? Miguel se volvió hacia ella. ¿O se alegra secretamente? Irene se sonrojó. No soy tan noble. Sí, una parte de mí se alegra. Pero odio verlo sufrir. Miguel se acercó a ella. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. Irene, cuando todo esto termine. Cuando todo esto termine, veremos qué queda de nosotros, lo interrumpió ella. Ahora concentrémonos en sobrevivir. Tenía razón. El futuro tendría que esperar. Pero esa noche, por primera vez desde el comienzo de la pesadilla, Miguel se sintió menos solo. La tormenta continuaba, pero ya no la enfrentaba completamente a solas. 6 meses pasaron rápido, como un turno en una obra. Miguel estaba en la terraza de su nuevo apartamento, tomando el café matutino y observando el amanecer sobre la ciudad. El piso de 3 habitaciones en el centro había resultado mucho más acogedor que la gran casa de las afueras. El divorcio se había completado 3 meses atrás. Elena había obtenido solo lo que le correspondía por ley, una cuarta parte de los bienes gananciales. La casa, el negocio, los activos principales se habían quedado con Miguel. Los abogados de ella habían intentado demostrar su derecho a una parte mayor, pero el tribunal tuvo en cuenta el hecho de que el capital se había creado antes del matrimonio. Y los abogados de Miguel habían trabajado magníficamente. Miguel, el desayuno está listo, le gritó Irene desde la cocina. Él se volvió y sonrió. Irene estaba en el umbral con una bata ligera, sujetándose con una mano el vientre abultado. El 5.º mes de embarazo la hacía aún más hermosa, la piel brillaba, los ojos resplandecían. Miguel cada día agradecía al destino que ella hubiera estado a su lado en el periodo más difícil de su vida. Voy, respondió él y, al pasar por su lado, la besó en la mejilla. Durante el desayuno hablaron de los planes para el día. Irene trabajaba a distancia, llevando la documentación de la empresa desde casa. Miguel iba a la obra del nuevo jardín de infancia, el proyecto más importante de su carrera. ¿Cómo está nuestro pequeño?, preguntó él, poniendo la mano en el vientre de Irene. Muy activo. Especialmente por las noches. Creo que será constructor, como papá. O arquitecto. Le gusta hacer planos con anticipación. Se rieron. La felicidad familiar sencilla, eso era lo que a Miguel le había faltado en el matrimonio con Elena. En la obra reinaba el ajetreo habitual. Después del divorcio y el desenmascaramiento de Óscar Prieto, todos los problemas de sabotaje habían desaparecido. Resultó que el notario efectivamente trabajaba para los competidores, transmitiendo información sobre los planes de Miguel y ayudando a organizar accidentes. Ahora estaba bajo investigación. Don Miguel, los cimientos están listos para la inspección, informó el nuevo capataz. Excelente. Mañana empezamos a levantar las paredes. El jardín de infancia se construía según un proyecto original de Miguel. Un edificio brillante y moderno con grandes ventanas, patios de juegos y materiales seguros. Él ponía toda el alma en este proyecto, posiblemente porque pronto sería padre. Durante la pausa del almuerzo se acercó a la obra un coche conocido.
Miguel vio a Elena desde lejos, caminaba lentamente por la acera, mirando a través de la valla. Tenía mal aspecto. Delgada, con ojeras, con una chaqueta barata en lugar de los caros atuendos habituales. El pelo estaba descuidado, el maquillaje negligente. Miguel se acercó a la puerta. Hola, Elena. Miguel, la voz le temblaba. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Se apartaron de los trabajadores. Elena nerviosa jugueteaba con la correa del bolso. ¿Cómo van las cosas?, preguntó él con neutralidad. Mal, respondió ella honestamente. Muy mal. Arturo efectivamente la había abandonado justo después del escándalo. Como resultó, estaba casado y nunca había pensado divorciarse. Elena había sido para él simplemente una diversión, una ama de casa rica y aburrida. Trabajo en un pequeño bufete de abogados, continuó ella. El sueldo es miserable. Alquilo un piso de una habitación en las afueras. Y además perdí dinero después del divorcio. ¿Y la investigación? Lo siento. Miguel, me di cuenta del error que cometí. Tú eras un buen marido, y yo destruí todo. Miguel guardó silencio, mirando las paredes sin terminar del jardín de infancia. Tal vez podríamos intentarlo otra vez. La voz de Elena se volvió suplicante. He cambiado. Entendí lo que es importante en la vida. Elena. Sé que tienes a alguien. Vi fotos en internet. Pero podemos arreglar todo, ¿verdad? 8 años de matrimonio, eso significa algo, ¿no? Miguel se volvió hacia ella. En los ojos de su exesposa se leían desesperación y esperanza. Elena, deja ya esta representación. ¿Por qué? ¿Por esa chica? Nuestro matrimonio murió. Elena se puso a llorar. Miguel, por favor. Ya no amo a nadie más. Entiendo ahora que solo te amaba a ti. Demasiado tarde para tales revelaciones. Dame una oportunidad. Una oportunidad de arreglar todo. Miguel negó con la cabeza. Yo construyo el futuro, no reparo el pasado. En ese momento se acercó a la obra el coche de Irene. Ella salió cuidadosamente del automóvil, llevando un termo y una caja con el almuerzo. Hola, dijo, acercándose a Miguel. Te traje sopa caliente. Irene se fijó en la mujer y miró interrogativamente a Miguel. Irene, esta es Elena. Mi ex esposa. Las mujeres se saludaron con un gesto. El contraste era llamativo, Irene resplandecía de felicidad y salud, Elena parecía marchita e infeliz. Me voy, dijo Elena en voz baja. Perdona que te haya molestado. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Miguel la siguió con la mirada, sintiendo no regocijo, sino tristeza. Una vez realmente se habían amado. ¿Te pidió que volvieras?, preguntó Irene. Sí. ¿Y qué le respondiste? Lo mismo que le diría a cualquier contratista con materiales defectuosos. No se puede reemplazar, solo se puede construir de nuevo. Irene sonrió y lo tomó del brazo. Entonces vamos a construir nuestro futuro. O se enfriará la sopa. Entraron en la caseta de construcción donde Miguel solía almorzar. Irene servía la sopa en los platos, contando sobre sus asuntos y planes para el cuarto del niño. Fuera de la ventana de la caseta Elena se subía a su coche. ¿La compadeces?, preguntó Irene. La compadezco. Pero eso no significa que quiera volver. ¿Y qué significa? Que le deseo que encuentre su felicidad. Solo que no conmigo. Irene asintió y puso la mano en el vientre. Nuestro pequeño también está de acuerdo con papá. Se mueve activamente. Miguel puso la palma en su vientre y sintió el movimiento del niño. Una nueva vida nacía dentro de la mujer que nunca lo había traicionado. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó él. Si es niño, Arturo, dijo Irene y se rió al ver su cara. Es broma. Daniel. Daniel, constructor del futuro. ¿Y si es niña? Fe. Porque sin fe no se puede construir una familia. Miguel la abrazó, sintiendo como los últimos fragmentos de la vida pasada se disolvían definitivamente en el presente. Fuera de la ventana los trabajadores continuaban levantando las paredes del jardín de infancia. Para fin de año el edificio estaría listo y cientos de niños encontrarían aquí su segundo hogar. Y Miguel ya construía otro proyecto, una familia sin traición, basada en la confianza y el amor.
Elena desapareció tras la esquina, pero Miguel ya no miraba en esa dirección. El futuro lo esperaba por delante.